la vida es un corto tiempo que se puede hacer para nosotros muy difícil. Y cuando somos muy jovencitos, queremos ser muy grandes. Y uno puede ver las niñas de 12, 13 años maquillándose y añadiéndose años y no sabe lo que buscan. Y el tiempo se va con planes, con ilusiones, con deseos muchas veces innecesarios, sin ningún provecho. Y nos permite concluir lo que dice el sabio Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vida una carga pesada, todo es vanidad. La vida que se va. Pero fíjese, aprietada por un pequeño cilindro que lo podría yo relacionar con los afanes de la vida, la angustia y la frustración que nos deja el no tener lo que deseamos. Quisiera empezar con ustedes llamando su atención a las palabras sabias del Señor Jesucristo acerca del afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Mateo capítulo 6. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es vuestra vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y continúa el Señor Jesucristo ilustrando cómo Dios ha bendecido la naturaleza, y la naturaleza en sí es satisfecha con todo lo que Dios ha provisto, excepto el hombre. Y es por eso que Jesús, mirando la angustia que se puede notar en la mirada, los ojos de la gente que le rodea, le dicen: no se angustien, no se preocupen por el mañana, cada día tiene su propio afán. Porque nuestra vida parece esto: se nos está yendo y estamos ahí tratando de atravesar lo que sea posible y lograr. Santiago, con dolor, con incomodidad y lleno del Espíritu Santo, él protesta acerca de las injusticias, también de las soberbias. Y hoy Santiago, en el capítulo 5, a partir del versículo 7, regresa su mirada al pueblo de Dios, a la iglesia. Recuerda que él estaba haciendo una protesta a aquellos ricos que han amasado fortunas injustamente, y concluye diciéndole a la iglesia: pero ustedes sean dóciles, pacientes, esperen en el Señor. Mientras que los acaudalados habían tomado control y afligido a los creyentes, dice que habían condenado y dado muerte al justo. El justo no hacía resistencia, no hacer resistencia, no tomar las armas, no vengarnos, porque Dios que pagará a cada quien lo debido. Dios no tiene una puerta trasera por donde se escabulle nadie. Por tanto, hermanos, por tanto, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y quiero que consideremos en esta mañana que en cuanto a las aflicciones de la vida, hay dos tensiones que vivimos, y que hoy puede que usted esté viviendo ambas o una de ellas, pero a lo largo de la vida vamos a experimentar esas dos tensiones que nos exige la paciencia de Dios. Es la atención sobre aquello que necesitamos, anhelamos, nos esmeramos y tarda, no llega. Y entonces nos podemos preguntar: ¿cómo debe vivir el cristiano mientras Dios parece tardar en intervenir? ¿Cómo debe vivir el cristiano?
mientras Dios parece tardar en intervenir. ¿Qué es intervenir? Intervenir es como cuando hay un desagüe y ese desagüe va a romper una estructura y entonces ponen una cantidad de lonas con arena o ponen un muro o algo y desvían para que no vaya a tumbar la casita del campesino. Intervenir, desviar. ¿Cómo debe vivir el cristiano cuando Dios parece tardar en intervenir en esa situación? Entonces, ese es uno de los momentos de nuestra vida de tensión, pero otro es, y que nos exige la paciencia del Señor Jesucristo, es cuando se hace difícil la vida. Tal vez la paciencia no se trata de algo que anhelamos y no viene, sino de presiones que están sobre nosotros y que nos afligen y que decimos: ¿hasta cuándo voy a soportar esto? ¿Tendré la capacidad? Pero Santiago, hablando de la paciencia, él le da un valor muy importante. Él nos presenta una esperanza viva y siempre la esperanza viva es Jesucristo. Él dice que mientras vivimos y experimentamos ese tipo de aflicciones o tensiones, cualquiera sea la que usted y yo estamos viviendo, él dice que nosotros tenemos que tener nuestro corazón. En otra ocasión dice: puestos los ojos en Jesucristo. Ahí sería: póngale el corazón, toda la confianza y la esperanza en Cristo hasta la venida del Señor. Esto tiene que ver claramente con el cristianismo. Mientras la mente de alguien secular cree que la vida es los logros y todo lo que podamos avanzar aquí, el cristiano sabe que es perpetuo. Sabe que es perpetuo. Hay cristianos que en la madrugada de hoy fallecieron en cuidados intensivos, en algún hospital, en algún lugar, o en un siniestro, o durmieron y no despertaron. Eso ha pasado esta madrugada en la tierra, en muchos lugares del mundo. Pero esos cristianos gozan del precioso regalo o galardón que es reconocer la perpetuidad, la gracia de Dios materializada en no muerte del alma, sino vida con Cristo. Los cristianos sabemos que este paso por esta tierra tan difícil no es lo único que tenemos. Tenemos paciencia, y paciencia en virtud de esta esperanza. Cristo viene, Cristo viene. Cuando yo era un niño, en esa época, allá por los 80, 90, la predicación era muy escatológica y casi siempre los predicadores recordaban y señalaban a lo que vendría. Cristo viene, predicaban. Cristo viene, Cristo viene. Luego llegó la teología de la prosperidad y ya Cristo no viene. No, Cristo viene. La esperanza más anhelada que debe reposar en su corazón debe ser que Cristo viene. Sí, hermanos. Si uno es muy joven, podría decir: pero yo quisiera tener una vida primero de muchas alegrías, muchas experiencias satisfactorias. Pero quiero decirle que hay un hombre que da un testimonio así. Él dice: me di a la locura del vino y de todos los placeres de la vida, y concluí que ahí no hay nada. ¿Quién lo dice? Mire, no hay nada que usted y yo podamos experimentar que sea lo suficientemente significativo. Nada nos va a llenar. Nada. 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 Siempre puede traernos un cierto contentamiento, pero en el fondo de nuestro ser siempre estamos solos. Y es una soledad dispuesta por Dios para que ahí habite el Señor.
Y por eso Santiago dice, hermanos, en virtud de toda la problemática que les rodea, vivan con paciencia hasta la venida del Señor. Esta palabra paciencia proviene del griego, paciencia, que significa macrotimia. ¿Qué es esto? Pues es ese tipo de paciencia para ese tipo de situación donde esperamos y oramos y rogamos y como que Dios no tiene ningún afán. No tiene ningún afán. ¿Usted ha venido orando al Señor por algo y ha pasado meses o años? Y como que a veces va a la iglesia llevando esas oraciones y como que el Espíritu Santo le dice, bástate mi gracia. Y lo último que yo quiero es paciencia en esto. Yo anhelo, necesito soluciones en esto. Y como que no. Ahí aplica ese tipo de paciencia. La macrotimia es una paciencia esperar. Y no sabemos si Dios lo va a resolver a nuestro favor como lo deseamos. Cuando el Señor nos exhorta a deleitarnos en Él y que Él concederá las peticiones de nuestro corazón, claro es que no se trata de todo aquello que nosotros desde nuestra humanidad anhelemos, sino que cuando nos deleitamos en el Señor, cuando el Señor es nuestro regocijo y cuando el Señor es lo mejor en nuestras vidas, nuestro corazón se va limpiando, se va purificando y cada vez anhelamos más las cosas que Cristo anhela. Por lo tanto, todo lo que Cristo anhela es conforme al deseo del Padre. Y Jesús dijo, ¿qué padre que ama a su hijo? Si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Y concluye, no, el Padre no dará mayores cosas, porque Él compara, ustedes que son buenos padres de familia, y dice, ustedes como buenos padres hacen lo mejor por sus hijos, pero mi Padre tiene la potestad de dar mucho más. Y sí es así, pero en cuanto a este tipo de paciencia, macrotimia, que tal vez usted lleve años, Santiago dice, hermanos, sigan en esa confianza paciente, pero sobre todo háganlo de esta manera, no tanto esperando que en algún momento esto que desea llegará a su vida, no, hágalo de esta manera, confiando que Cristo vendrá. Cristo vendrá. Puede desalentar si eso que desea usted es tan importante para su vida. Y usted puede decir, no quiero escuchar esto. No quiero escuchar que Cristo vendrá. Quiero escuchar que Cristo concede esto en mi corazón. Y Santiago nos va a dar una ilustración agropecuaria. ¿Cuál es? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con macrotimia, paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Yo no creo que usted haya visto a un agricultor que sembró esta hilera de semillas y 15 días o al mes después va y escarba y la arranca para mirar cómo va. No. Pero sin embargo, solemos hacer esto, pedir evidencias a Dios. Señor, te he estado pidiendo esto, pero por lo menos déjame ver que estás andando en esto. Muéstrame una señal. No, lo que dice Santiago es, vea, tome como ejemplo el agricultor. El agricultor reacciona conforme debe el creyente hacer, pacientemente esperar. Entonces este tipo de paciencia no es una paciencia inocua, no es una paciencia inútil, no es una paciencia como pasiva, sino que siembra. Usted anda, vive, avanza y confía en el Señor. Me gusta como Proverbios
lo dicen repetitivamente. Si hay que ir a una guerra, preparamos el caballo. Así en la época pasada. Y a la final Dios va a decidir la victoria. Entonces, ¿qué es importante en cuanto a la paciencia? Que no pensemos que la paciencia es no reaccionar, no hacer nada. No. Haga conforme Dios aclara en el corazón por las Escrituras, pero espere confiadamente en el Señor. No tanto sobre eso que pide, sino que Cristo vendrá. Y cuando Cristo venga y usted pueda ver a Jesús cara a cara y mirar toda la lista de sus peticiones, usted diría: qué tonto he sido. No hay nada mejor, tan precioso como estar en los brazos de mi Señor. Nuestra naturaleza caída nos ata mucho a las cosas de aquí y nos impide admirar, contemplar al Señor. Haga el ejercicio. Esta semana propóngase inclinar su mente, sus pensamientos, orar, arrodillarse, adorar a Cristo Dios, buscar su presencia. Y usted va a notar que su corazón siente más alegría y más paz. Y usted siente cómo se cumple el llamado de Jesús al estar tranquilos, al estar confiados, no a la ansiedad. El agricultor, una vez que siembra, espera pacientemente hasta que venga la lluvia temprana y la tardía, claro que sí. Y él cree que va a cosechar. Y ningún cristiano debe ser fatalista en esto. Todos debemos confiar que Dios está obrando en cada uno de nosotros y que Dios cumplirá sus propósitos. ¿Es así? Claro que sí. Ya suena como frase de cartón, ¿no? En las redes, en todos lados, animando a la gente: Dios cumplirá su propósito en ti. Pero eso es una verdad, hermanos. Y es una de las razones por las cuales debemos vivir bajo el señorío de Cristo, porque Él cumplirá absolutamente todos sus planes con nosotros. Incluso en nuestra infidelidad, en nuestra fragilidad, Dios va a cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Dios los va a cumplir. Es así. Tened vosotros también paciencia. Dice: así como el agricultor, así también vosotros tened paciencia, pero fíjese, afirmad vuestra voluntad. Afirmad el corazón. Afirmad el corazón. Afirmad vuestros corazones. ¿Y por qué? Porque la venida del Señor está cerca. ¿Qué es afirmar el corazón? Echar raíces. Otra vez piensa en la semilla que se siembra. Tiene que echar raíces. Y puede ser que pasan semanas y meses y en la superficie no hay ninguna plántula o arbusto, pero las raíces están afirmando y están tomando los nutrientes, los minerales suficientes, y de repente revienta y sale a la superficie y comienza a crecer ese árbol. Afirmar el corazón es fundamental. La gente sin Dios está perdida y van de mal en peor, porque están todo el tiempo tras aquella novedad que surge para ver qué esperanza les trae. Incluso en el entorno de las iglesias evangélicas siempre va a haber la persona que está de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, buscando qué novedad hay. Hace tiempos murió un hombre que por mucho tiempo pastoreó una iglesia, y cuando estudiaba en el seminario y lo visitaba, la pregunta de él siempre era esta: ¿cuál es el método de crecimiento que está surgiendo? ¿Cuál es?
Él murió siempre soñando tener una iglesia gigantesca. No se preparaba teológicamente, no se preparaba bíblicamente. Compraba cursos y hacía talleres, todo aquello que le daba la esperanza de crecimiento. Y siempre me preguntaba, ¿cuál es el método de crecimiento que hay ahora? ¿Qué está sonando? ¡Qué error! ¡Qué error! Afirmar el corazón no es esas cosas. Tiene que ver con que usted se obligue a la palabra de Dios en primer lugar. Y como resultado de la palabra de Dios, en esa búsqueda habrá una oración quebrantada, una oración de un corazón arrepentido, contrito, humillado, y ese tipo de estado espiritual no lo desprecia Dios. Mucha gente se pregunta por qué en las iglesias no hay jornadas de ayuno, por qué no hay vigilias, por qué no hay espacios de oración. Y es importante, pero hay que tener cuidado, que hay personas que no tienen ningún interés en esto, pero sí pasan muchas horas orando y ayunando. Esto no tiene mucho desarrollo espiritual. Nuestro corazón tiene que ser moldeado por la palabra de Dios, y es así que el corazón se afirma para que nosotros tengamos esa capacidad de vivir pacientemente. Como lo dijo el salmista, pacientemente esperé. Y es que esperar es algo que no nos gusta. Macrotimia. Tal vez ese puede ser el tipo de fe que usted esté necesitando, porque pide algo que no se resuelve. Y no sabemos si Dios lo contestará a favor. Siempre que piense en esto, piense en el agricultor y piense en que el Espíritu Santo pide afirmar el corazón. Afirmar el corazón. De manera que a medida que pase el tiempo parezcamos nosotros más una palmera que una planta de orégano. La matica de orégano hay que tratarla con mucho cuidado, se rompe tan fácilmente. Pero las palmas fueron diseñadas por Dios para resistir tsunamis. Yo recuerdo, yo hice prácticas en una parte del Océano Pacífico y se dan unos vendavales tremendos y uno desde arriba de la montaña, uno dentro de la casa miraba y las palmeras se doblaban y tocaban así y se quedaban así por un tiempito y a las 7 horas después que pasaba otra vez estaban bien. Parezcamos más como esas, el corazón que se afirma en la palabra de Dios. Les aseguro, hermanos, que tiene más audiencia una iglesia donde se promueven más experiencias de oración, de ayuno, que del estudio de las Escrituras. Y no estoy diciendo que orar y ayunar no es importante, pero eso sin la palabra le puede llevar a usted a un fraude teológico, a una comprensión inadecuada de las Escrituras, al punto de llegar usted a afirmar cosas como que lo que usted quiera Dios lo va a hacer, que Dios se somete a sus palabras y que entonces Dios está en función de sus deseos. Eso no es así. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia y el insumo o la fuerza de esa paciencia es que Cristo es nuestro mayor resultado. Y fíjense como dice, hermanos míos, no os quejéis los unos de los otros. ¿Por qué inserta esto Santiago si está hablando de la paciencia? Claro, porque esperar mucho trae frustración. La frustración segrega en nuestro corazón molestia, ira, y miramos alrededor
y nos empezamos a quejar. Nos quejamos de lo que nos pasa, de lo que nos sucede, de las personas que nos rodean. Nos quejamos de todo y al final nos quejamos de Dios. Sí. El problema de quejarnos es que quejar no resuelve nada, ¿cierto? Pero envenena más nuestro corazón. La queja es un antagonista de que el corazón se afirme. La queja es muy mala para un creyente, lo desestabiliza. La queja lo asimila a la plantica de orégano. Nomás regándole con la manguera se puede romper la plántula. Lo que pasa es que quejarnos nos brinda una sensación de, por lo menos, de desahogo, ¿cierto? Pero esto es falso. Es como tomar acetaminofén, nos quita un dolor por un momento, pero no resuelve el problema. No os quejéis los unos de los otros, dice, para que no seáis condenados. No que va usted al infierno, pero condenado a más amargura, condenado a frustración y a que las personas que le rodean no puedan ver el favor de Dios en su vida. He aquí el juez está delante de la puerta. El juez está delante de la puerta. Recuerden ustedes los que fueron estudiantes canzoncitos, que yo lo fui. Y de repente estábamos todos tirando papeles, el pupitre aquí y allá, lanzando, jugando, el salón, un desorden hasta que de pronto se corta el ruido, hay un silencio y todos corren al pupitre cuando alguno de estos canzoncitos notó que la profesora estaba a la puerta. ¿Cómo? En silencio observando. Esto es lo que está diciendo Santiago. Usted que se está desesperando y se está desesperando tanto que está empezando a murmurar y a quejarse, cree que lo está haciendo y que nada está pasando, pero el juez está ahí a la entrada, observando cómo usted está sobre los pupitres, golpeando, tirando, rayando, quejándose. El juez está a la puerta. Y a mí esto me deja dos cosas interesantes. Uno, pues ni siquiera estamos solos. Ni siquiera en nuestro desespero estamos solos. Está el Señor Jesucristo ahí. Ese juez es Cristo. Cristo está ahí. La autoridad en nuestras vidas. Nuestro Señor está ahí. Y esto para mí es bonito porque en el desespero debemos recordar que el Señor está ahí. Pero por otro lado, también es un llamado de atención. Que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Maestro de autoridad. Él está ahí observando cómo es que estamos sorteando los asuntos de la vida. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta, observando cómo estamos nosotros viviendo esta macrotimia. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de ¿qué? Macrotimia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Elías. ¿Qué pasó con Elías? Huyó, perseguido, se sintió casi que lo mataban. Isaías, menospreciado, maltratado. Jeremías. Los profetas, los hombres de fe, véalos como ejemplo. Dice que tenemos como bienaventurados a los que sufren. O sea que cuando miramos al pasado, a la historia de Dios en los héroes de la fe, admiramos a todos esos hombres. Admiramos esas mujeres sufridas, los admiramos, los tenemos como bienaventurados. Y habéis oído la paciencia de Job. Ninguno de ustedes ni yo hemos vivido una situación como la de Job.
pierde sus bienes, en un día pierde a sus hijos, en una desgracia, y no solo eso, queda en condición de habitante de la calle, rascándose con un tiesto. Sus mejores amigos son las moscas, los perros le consuelan, le lamen, y hasta sus amigos murmuran de él. Job experimentó ese tipo de paciencia, esa paciencia que espera en el Señor y que nunca levanta su puño contra Dios. Job llegó al punto de maldecir el día en que nació. Ojalá mi madre me hubiese abortado. Maldito el día en que nací. Pero nunca, nunca maldice al Señor. Pero Job también experimentó otro tipo de confianza, de paciencia. La paciencia de la presión. Así como vemos esto que va cayendo, a veces nuestra vida se siente como una constante opresión. Viene un problema y luego otro problema, y usted sale del culto y seguramente llega a casa y le espera situaciones difíciles, o va al trabajo con el gozo del Señor y como que la alegría le dura muy poco, las presiones, las cosas malas, y usted siente que su vida es como una descarga permanente de cosas malas. Sí. Ese es el otro tipo de paciencia. No solo el que espera, sino el que resiste. Hiponomé. Ese es el otro que encontramos aquí cuando habla de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, pero sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. La paciencia implica una vida sencilla y una vida clara, porque la confianza está en que Cristo viene, en que lo que Dios ha determinado en nuestras vidas se hará tarde o temprano, y que las aflicciones de esta vida son temporales y son resistibles. ¿Son qué? Resistibles. Hiponomé. ¿Por qué son resistibles? Porque Dios no puede colocar en nosotros ninguna prueba que no sea humana, que no sea propia del humano. Son todas las pruebas soportables, y es más, junto con la prueba Dios pondrá la salida. Job experimentó esos dos tipos de paciencia. La paciencia de esperar Dios qué haría, y la paciencia de la presión de todo sobre él. Y no tiene un creyente que justificar nada. Se lo juro por tu madre que lo que estoy viviendo, no dice así, no. Se lo juro por mi madre que lo que estoy viviendo no tiene que ver con esto, tiene que ver con aquello. No tenemos que justificar nada, pero tampoco tenemos que dar crédito a otras cosas, sino que el Señor dice: vivamos lo que Dios nos pone en la vida, confiando en el Señor, y seamos claros en nuestra vida y dejemos que Dios obre. Porque la persona que tiene que estar jurando y soportando su experiencia de vida o argumentando lo que vive, está a la final tratando de explicar lo que no se puede explicar, lo que está en potestad de Dios. ¿O acaso los amigos de Job dieron al punto? ¿Acaso Job mismo dio al punto? No tenemos que justificarlo, no tenemos que argumentarlo, no tenemos que jurar, sino que conozcan de nosotros que vamos viviendo la vida como Dios lo ha querido. Y que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Espero que esta semana no tenga usted que decirle a su amigo algún argumento y decirle: se lo juro por tu madre que no.
No hay necesidad. Una vida desde la paciencia es una vida clara y tranquila. Y una vida clara y tranquila no tiene que justificar, no tiene que argumentar, tiene que ir al ritmo del Espíritu Santo. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Fíjese, ¿para qué? Para que no caigáis en condenación. Pero esa condenación, vuelvo y repito, no es que se vaya al infierno. En este caso, condenación no es infierno. Recuerde que es un judío el que escribió esta carta y él habla con un lenguaje y con unos términos, con una comprensión de la Torá, de la ley. Y una persona en el Antiguo Testamento ser condenado no necesariamente era una condenación moral. Por ejemplo, un leproso. El leproso era condenado ¿a qué? A un tipo de vida lejos de su familia, pero esto no significaba condenado a muerte, ni significaba que era una persona reprobada, solo que desde la clínica, desde la asepsia, desde todo lo que representaba su mala salud, tendría que estar distante. Así que vámonos con esto. Identifique qué tipo de situación está viviendo, qué tipo de paciencia necesita hoy aferrar más y afirmar su corazón. Esa paciencia de algo que espera y como que Dios no tiene afán, o esa paciencia de lo insoportable que parece cada día en el trabajo o en el hogar o el corazón internamente, las inclinaciones. Y no hay otra manera, afirmar el corazón, afirmar. Si no lo hace, se va a quejar, se va a envenenar. Y cuando eso sucede, usted deja de notar la gloria de Dios y el testimonio de Dios en todos sus hijos a lo largo de la historia. Y comienza usted a argumentar porque se queja y pierde la credibilidad. Y entonces cuando pierde la credibilidad empieza a jurar y empieza a hacer otras cosas. Aquí habla de jurar, pero jurar aquí entiéndalo también como que usted empieza a tomar acciones desproporcionadas. Tomar acciones desproporcionadas, no solo en lo que dice, sino en lo que hace. Y eso le condena. Jurar ya es desproporcionado. Acudir al gota a gota es absolutamente desproporcionado. Acudir a una amiga que no es la esposa es absolutamente desproporcionado. Y puedo dar muchos ejemplos, pero todo eso termina en ¿qué? Condenación. Por eso Santiago dice, ojo, haga una lectura de dónde se encuentra. Afirme su corazón. Coja más la Biblia. Hágale preguntas al Señor en el texto y su oración será aceptable al Señor. Una oración que emerge de una meditación de la palabra es una oración que Dios recibe y que Dios responde. Y no seremos condenados. Vamos a orar en esta mañana al Señor. Porque tal vez así nos sentimos, así nos vemos internamente, como que se nos va la vida y dice, ¿hasta cuándo se me va a ir la vida y no logro esto? O se me va a ir la vida y toda mi vida ha sido un problema. No. Bendito Dios, en esta mañana estamos delante de ti y Señor, reconocemos que la paciencia es un fruto del Espíritu y es algo que tú quieres en nosotros y a veces es muy difícil, Señor.
Y cada vez que tengo conversaciones y miro hacia el mundo, miro hacia atrás, Señor, siento que me estoy perdiendo de todo, como la esposa de Lot. Y entonces soy condenado. Oro en esta mañana, Señor, y te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que yo pueda mirar hacia adelante y ver a Cristo, Cristo que viene. Señor, tú debes ser mi mayor anhelo, lo que más deseo, mi esperanza eterna. Señor, quiero escuchar hoy las palabras de Santiago y recibirlas, aceptarlas en mi corazón. Por tanto, hermanos, tened paciencia, paciencia, paciencia que espera confiadamente, paciencia que resiste. Ayúdame, Padre, por favor, ayúdame. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén.